Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y vamos a leer este texto. Yo voy a leer un versículo, ustedes el siguiente, hasta que lleguemos al versículo 13. Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando se pierde toda la esperanza? ¿Qué hacer cuando estás en el momento más crítico de tu vida? ¿Qué hacer cuando no sabes hacia dónde ir, a la izquierda, derecha, ni adelante, ni atrás? Y la respuesta es crecer en fe en Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Dónde estaba Jesús? En Capernaum. ¿De quién está hablando este texto? ¿De qué? Un centurión, ¿no? Ahora, un centurión era un oficial del ejército de Roma que estaba a cargo sobre 100 soldados. Por eso la palabra centurión, ¿no? De 100. Entonces, este centurión, ¿para qué vino a Jesús? ¿Para qué? A ver, vean otra vez. ¿Para qué vino a Jesús? Versículo 6. A rogarle por quién? Por su criado. ¿O era por él? ¿Era por su hijo? ¿Era por su general? ¿Por quién vino? ¿Quién haría eso? ¿Tú irías a Dios y pedirías a Dios por tu criado? A veces nosotros estamos tan concentrados en nosotros, pero este hombre dice ahí, vino a rogarle a Dios por su criado. En Lucas dice que él amaba mucho a su criado. Era una persona que, a pesar de que era un criado, era del rango más bajo. Este centurión, que era un oficial de Roma, lo llegó a amar. Ahora, él podía haber dicho, ya, estás enfermo, qué pena, soldado, mátalo, porque yo quiero criados sanos. Pero él amaba a este criado. ¿Qué le pasó al criado? Que dice, está ¿qué? Postrado en casa, paralítico, gravemente ¿qué? Atormentado. No solamente tenía una gripe, estaba paralítico, ya no podía caminar, ya se estaba convirtiendo en un criado ¿qué? Inútil para el centurión. Pero a pesar de su circunstancia que le impedía de poder trabajar, dice que este centurión amaba a su criado. Y tanto le amó
que él mandó o se fue al Señor. Y vino al Señor y le pidió para que sanare a su criado. Entonces, un hombre que estaba enfermo, paralítico y atormentado. Es decir, mentalmente quizás ya estaba siendo atormentado por esa enfermedad. Ya no había solución para él, ya iba a morir. Pero aún hasta el último momento de la vida de este criado, el centurión lo amaba y buscaba lo mejor para él. Y lo mejor que era para él era de ir a Jesús. Y él fue a Jesús y le rogó que le sanara. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo iré y le sanaré. Y dice que Jesús empezó a ir con él y llega el centurión y le dice, pero Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. ¿Por qué? Porque yo también soy un siervo. Yo también tengo autoridad. Yo también tengo soldados a mi cargo. Tengo otros criados a mi cargo. Y yo también doy órdenes y ellos me obedecen. Pero Señor, solamente, mira versículo 8, solamente que di la palabra. Di la palabra. ¿Y mi criado qué? ¿Qué tenía este hombre? Fe. ¿Qué más tenía este hombre para ir a Jesús? ¿Qué tenía que hacer un centurión para poder ir a Jesús? Jesús era que un judío. Roma estaba gobernando en ese tiempo. Roma estaba dominando a Israel. Roma estaba teniendo a Israel bajo su autoridad. Y acá este soldado romano, este centurión, este oficial, no tenía otra opción. Se fue a Jesús. Y humillado en su presencia, se arrodilló delante de Jesús y le rogó por su criado. ¿Rogamos por las personas alrededor nuestro? ¿Rogamos por las personas que quizás son de la categoría más baja? ¿O simplemente nos concentramos en nosotros mismos? Yo quiero sanidad, yo quiero estar bien, no me interesan los demás. Este hombre fue por su criado. No fue por su hijo, no fue por la gente de la alta sociedad, fue por un criado, una persona insignificante en nuestro tiempo y en ese tiempo. Y le pidió a Jesús que le sanara. Fe. Versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se maravilló. Se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre tenía una fe tremenda. Este hombre su fe era, Señor, solamente con tu palabra mi criado se va a sanar. No es necesario tu presencia física visible delante de este hombre. Di la palabra y mi criado sanará. Ahora, ¿tenemos tal fe? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Crees que Dios puede solucionar tu problema? Ahora, en la Biblia aparece que había un general de un ejército sirio, Naamán, tenía lepra, ¿se acuerdan? Y él fue a Eliseo. ¿Y qué esperaba él que Eliseo hiciera? Que agarre su varita mágico y le tocara en las partes donde él estaba para recibir sanidad. Pero ¿qué le dijo Eliseo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Y él miró el Jordán, así como yo miré el Jordán hace un par de semanas atrás. El mar de Galilea, azul, bonito. El mar Mediterráneo, qué hermoso el lugar. El mar Muerto tenía un color tan hermoso con la sal y todo eso alrededor. Y cuando llegamos al Jordán esperábamos ver ese agua limpia y azul. ¿Y qué vimos?
sucio. Y yo me puse a pensar, con razón Naamán dijo, en este agua sucia me voy a meter. En Damasco tengo agua limpia, dice, yo puedo ir y hacer lo mismo allá. Pero la orden era que en el Jordán. Yo dije, cuando terminé de bautizar, dije, me voy a echar 7 veces debajo del Jordán. Y cuando me eché el primer, dije, de repente a la 7ª vez se me viene toda la lepra de Naamán, mejor no. Así que salí corriendo. Pero fue una bonita experiencia poder estar ahí en las aguas del Jordán. Así que cuando te vengan a ofrecer agua del Jordán, si es agua limpia, ya vas a saber, es mentira. Porque el Jordán es agua turbia, agua marrón. Pero, ¿qué tuvo que hacer Naamán? Creerle al profeta. Creer su palabra. Creer, obedecer su orden. Y cuando él lo hizo, recibió sanidad. Este hombre dijo a Jesús, solamente di la palabra. Con eso me basta. Y Jesús se maravilló de esa fe de este hombre y dijo, ni aún en Israel he hallado tanto fe. De cierto os digo que van a venir muchos del oriente, del occidente, y se van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe. Y ahora le mira a su gente ahí y le dice, pero los hijos del reino, que sí me han visto, que sí han estado alrededor mío, que sí han escuchado mis palabras, no ejercen la fe que este soldado romano estaba ejerciendo. Fue una lección para el pueblo incrédulo alrededor de Jesús. Su misma gente, aún los judíos que estaban alrededor de él, no creían en él. Y ahí viene un centurión romano, un gentil, postrándose delante de Jesús, rogándole por su siervo, y Jesús se queda maravillado y dijo, mira esta fe de estos gentiles. Muchos van a venir de lejos, del Perú, y van a creer en Jesús, aunque no lo han visto. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Tomás, porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados son los que creen y no han visto. Entonces nosotros somos bienaventurados porque hemos creído en Cristo, que Él es el Dios eterno, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador de nuestra vida. Y hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y la Biblia nos dice, somos bienaventurados. Y Jesús dice que un día vamos a sentar en la mesa del reino allí con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, por medio de la fe. La salvación no es por vista, no es por lo que yo puedo hacer. Ay, es que yo tengo que hacer penitencias. Yo tengo que hacer ciertos ritos. Yo tengo que comer cierta dieta para poder estar más cerca de Dios, para tener una vida espiritual, para poder ser salvo. No. La salvación es por fe, por creer la palabra de Dios. Solamente di la palabra y mi siervo se sanará. Y Jesús habló la palabra y le dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. Y dice la Biblia en el versículo 13, la última parte, y su criado fue, ¿qué? Sanado en aquella misma hora. Marcos capítulo 2. Leemos versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez, ¿en dónde? En Capernaum, después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él y a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué estaba sucediendo acá? Jesús llega a Capernaum. Jesús llega a una casa. Y la gente empezó a reunirse. ¿Y qué hacía Jesús? Aprovechaba la oportunidad. ¿Para qué? Para enseñar, para predicar. Y ahí vienen 4 personas trayendo ¿a quién? A un paralítico. Él no podía caminar. Él era paralítico. Él no podía ir a Jesús por sí mismo. Pero fue cargado. Y cuando llegaron, había una multitud tal que nadie les daba lugar para pasar. Pero ese impedimento no los estorbó, no los detuvo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Rompieron el techo de esa persona. Y lo bajaron al paralítico justo donde estaba Jesús. ¿Cómo empieza el versículo 5? ¿La fe de quién? ¿Del paralítico? De los amigos. El paralítico también tenía fe. Pero Jesús se quedó maravillado nuevamente de la fe de los amigos. ¿Cómo no permitieron que ni la multitud lo detuviese? Ellos hicieron lo imposible para que este paralítico sea presentado a Jesús. Y mientras Jesús estaba maravillado de la fe de estos hombres, al verlos, Él dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba allí tratando con el paralítico. Jesús estaba ahí diciéndole: tus pecados te son perdonados. Ahora esto nos da a entender de que quizás sea por algún pecado que él ha hecho, que él tenía enfermedad, pero no todas las enfermedades son consecuencia del pecado. Tenemos que aclarar esto. Pero acá Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, observen la actitud de las personas alrededor. ¿Quiénes estaban allí? Algunos escribas. Y ellos empezaron a murmurar o a cavilar en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En otras palabras, ¿reconocían a Jesús como Dios o no? No. ¿Por qué habla este así? Y Jesús dice que conocía su espíritu, que ellos estaban hablando mal en su espíritu, mal dentro de sí mismos. Les dijo: ¿por qué murmuráis o por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Ahora ustedes me van a contestar. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cuál es más fácil? Tus pecados te son perdonados, porque ya nadie ve, ¿no? Nadie ve si sus pecados realmente son perdonados o no. Pero decir a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, eso es otra cosa. ¿Y cuál es la opción de Jesús? Va para lo más difícil. Y dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo que levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12. Ustedes léanlo. ¿Sucedió o no sucedió lo que Jesús le dijo? ¿Qué tuvo este hombre? ¿Qué tuvo? Fe.
¿Qué es fe? La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él es Dios? Ahora, las personas alrededor venían para escucharle predicar, enseñar, pero aún así en sus corazones no creían que Él era Dios. A pesar de que Él ha hecho milagros. ¿Dónde ha hecho este milagro? En Capernaum. Y quiero que entiendan, porque después, más adelante en su ministerio, Jesús dijo: ¡ay de ti, Capernaum! Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti se ha hecho, hace rato hubiesen creído. Muchos milagros hizo Jesús en Capernaum. Y nosotros estábamos por el área de Capernaum. Nosotros hemos cruzado el mar de Galilea como Jesús lo cruzó. Hemos visto aldeas tras aldeas, lugares donde Jesús y sus discípulos caminaban para enseñar y hacer milagros. Aunque el Hijo de Dios, aunque el Dios eterno encarnado estaba allí con ellos, no creían en Él. ¿Qué nos enseña esto? Podemos estar en la mejor iglesia, podemos estar bajo los mejores maestros de la Biblia, pero si no ejerces fe en la persona de Jesús, si no crees que Él es Dios, nunca vas a ser salvo. La salvación es por fe, no es por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe. Al ver Jesús la fe de estos hombres, cuando vio la fe del centurión, se maravilló. Cuando vio la fe de estos hombres, Él dijo: tus pecados te son perdonados. Fue movido a misericordia. Jesús se mueve a misericordia cuando Él ve que nosotros tenemos fe. Y Él nos pide una fe grande. Dice: si tuvieses fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es una semilla tan pequeñito, pero cuando ese árbol crece y se desarrolla, es un árbol bien grande. La fe del centurión, su humildad de venir a Jesús. No le importaba de que los judíos estaban bajo el gobierno y el dominio de Roma. Él necesitaba de Jesús. Él necesitaba de su obra en la vida de su criado y vino y se humilló. ¿Estás dispuesto a humillarte ante Jesús en esta mañana? Y de reconocer que Él es Dios, tú eres pecador, tú necesitas de Él. No importa tu estatus social. Si eres rico o pobre, ambos necesitan de Jesús. Y tenemos que venir en humildad a Jesús y pedirle perdón y ejercer esa fe en la persona de Jesús. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5 ahora. Versículo 21. Hasta el 43. Vamos a leer este texto juntos para ponernos en el trasfondo. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud y Él estaba junto al mar. Ustedes. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muy bien, ¿cuál es el trasfondo acá? ¿Qué estamos leyendo? Jesús está ¿dónde todavía? En Capernaum, en esa región. Cruzó al otro lado. Y allí junto al mar, ni bien llega junto al mar, había una multitud alrededor de Él, y viene ahora un
¿Quién? ¿Pero quién era Jairo? Un principal ¿de qué? Un judío. ¿Ya? El primero, ¿qué era? Un centurión. ¿Qué era un centurión? ¿Oficial de dónde? De Roma, un romano. Ahora viene un judío, un líder de la sinagoga. Y él tenía un problema. ¿Cuál era su problema? ¿Qué? Su hija estaba, ¿qué? Agonizando. Estaba a punto de morir. Él tenía que, su hija que estaba enferma, estaba agonizando, estaba en el último momento de su vida. Ya no le quedaba otra solución. Quizás Jairo lo llevó a muchos médicos. Quizás gastó su dinero también en medicina y nada le ayudaba. Y ahora su hija estaba por morir. Llegó al límite de su fuerza, de sus esperanzas. Y él escuchó que Jesús venía y se fue a Jesús. Y llega a Jesús y ¿qué hace él? Se postra a sus pies. ¿Qué hacemos cuando nuestras esperanzas se agotan? ¿A dónde corres? Algunos corren al chamán para ver qué más se puede hacer. Otros corren a los doctores y siguen insistiendo. Pero Jairo nos enseña que cuando se agota toda esperanza, tenemos que correr a Jesús. Y ahí caído de rodillas en su presencia, derramarle nuestra alma. Él llegó a Jesús y se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cuál era su esperanza? ¿Cuál era la esperanza de Jairo? Jesús es la única persona que puede salvar a mi hija. Él está diciendo a Jesús: si tú vienes y pones tu mano sobre ella, mi hija, ¿qué? Va a vivir. Va a sanar. Él vino con fe a Jesús. Él vino con su esperanza puesta en Jesús. Y dice la Biblia que Jesús fue con él. Y una multitud grande le seguía y le apretaba. Versículo 25. Pero algo sucede. Algo sucede en el camino. Una mujer que desde hacía, ¿qué? 12 años padecía de flujo de sangre. Ustedes. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué sucedió en el camino? Una mujer. Descríbeme esta mujer. Estaba sufriendo una enfermedad. ¿Cuántos años? 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. Pero acá la mujer tenía o no tenía la misma necesidad. También estaba enferma. También necesitaba de sanidad. ¿Qué más nos dice la Biblia de esta mujer? Ha gastado todo lo que tenía. ¿En qué? En doctores, en medicina, en opiniones de doctores. Iba de doctor en doctor y le decían una cosa, el otro le decía otro, le hacían este test, el otro le hacía otro test. Y a veces sucede así con nosotros. Y ella gastó todo lo que tenía.
Ya no había. Pero ¿qué más nos dice la Biblia de esta mujer? Le iba peor. Estaba en su peor momento de la vida, de su salud. Y en ese peor momento, ¿qué dice? Oyó hablar de Jesús. Oyó de Jesús que Él es el sanador. Y Jesús vino a su pueblo, a su aldea. Ahora, ¿qué dijo ella? ¿Cómo actuó ella? Ella dice, si yo voy simplemente por detrás y ¿qué? Toco el borde de su manto. ¿Qué mostró ella? Fe en Jesús. Jairo le dijo, Señor, ven, toca a mi niña y ella va a vivir. Fe. Ahora la mujer dice, si voy por detrás y le toco, voy a vivir, voy a sanar. Ahora pregunto, ¿cuál situación era más urgente? Si tú estabas alrededor de Jesús, si tú fueses Jairo, tú hubieras dicho ¿qué? Pero yo llegué primero. ¿No? A veces cuando estamos en el hospital, en la clínica, y vamos temprano para buscar nuestra cita, ¿no? Y ahí tienes tu cita para las 7 de la mañana. Y ya está 6:59, tú estás viendo, ahora me van a llamar. Y justamente llega un abuelito, ¿no? Todo enfermo, y le pasan a él primero. ¿Cómo te sientes? Dime la verdad. Nos sentimos mal, ¿no? Oye, este viejo. Pero esta mujer tenía una necesidad. Y ella fue y tocó el manto de Jesús. ¿Y qué nos dice la Biblia? Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote o enfermedad. Ahora, en todo eso, dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo que ¿quién ha tocado mi vestido? Ahora, observen versículo 24. Observen versículo 24. ¿Qué dice? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. No creo que le apretaban de lejos así. Estaban ahí pegados, muchas personas le estaban tocando. Ahora él se da vuelta y dice, ¿pero quién me tocó? Y Pedro le dice, pero Señor, hay miles de personas que te han tocado. ¿Por qué preguntas eso? Pero había que, la Biblia dice bien claro, poder salió de él. Pregunto, ¿Jesús es Dios? ¿Él sabía quién le tocó? ¿Por qué preguntó entonces? Porque no quiere nada a escondido, ¿no? Los milagros que suceden en nuestra vida quiere que lo compartamos para que sea evidencia, testimonio del poder de Dios. Ella no vino y se arrodilló a Jesús. Ella no vino a pedirle, Señor, sáname. Quizás tenía vergüenza. 12 años. Sangre. Quizás se sentía despreciado o despreciada por la sociedad. Y ahí viene a Jesús, quería estar escondida, simplemente tocar el borde de su mano, y cuando lo tocó recibió sanidad. Y ahora Jesús se detiene y dice, bueno, alguien me tocó. ¿Por qué? Porque poder salió de mí. Y Jesús queda mirando así. Y él sabía que la mujer estaba allí. Mira el versículo 33, 22. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él. Y le dijo que toda la verdad. Delante de todos: Señor, yo estaba enferma. Y yo dije que si vengo nomás y te toco el borde de tu manto, voy a ser salvo. Y ¿sabes qué, Señor? Lo hice y fui sano. Yo fui el que te toqué. Y cuando Jesús vio eso y la gente alrededor escuchó, que le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu dolencia, de tu azote, de tu enfermedad. Ella quedó totalmente sana. Y durante todo ese tiempo, ¿quién estaba esperando? Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Interesante la pregunta, ¿no? Interesante lo que le dicen: Jairo, tu hija ha muerto. Ya no sigas molestando más. Y Jairo ahí en su corazón dijo: pero yo lo vine a buscar. Yo vine en mi desesperación. Y a veces pensamos: yo estoy pidiendo algo a Jesús por mí, por mi hija, por mi hijo. Y acá la otra vecina también pide. Yo veo que Dios responde su oración y no responde el mío. ¿Te sucede eso? Pero Dios tiene sus propósitos, ¿no es cierto? Pero le dijeron: Jairo, tu hija murió. Ya no molestes más. ¿Para qué vas a seguir molestando? Y me puedo imaginar Jairo, el dolor que invadió su corazón. Y me encanta el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga que: no temas, cree solamente. Pero ¿cómo voy a creer si mi hija murió? Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Y en Lucas dice, no temas, cree solamente, tu hija vivirá. Le dio la promesa. Tremendo. Esta escena. Y yo quiero que trates de imaginar. Ahí está el hombre en su desesperación. Vino a Jesús. Encuentra a Jesús. Jesús empieza a caminar con él. Hay una necesidad grande también en una vida de una mujer que acaba de suceder un milagro. Jesús lo libera, lo salva. Pero acá hay la otra situación. Vienen de su casa y le dicen: tu hija murió. Ya no molestes más. Ya no seas inoportuno al maestro. Y cuando el maestro escucha eso, le mira a Jairo directamente a los ojos y le dice: no temas, cree solamente, tu hija vivirá. ¿Quién le estaba dando la promesa? Jesús. Y Jairo creyó en Jesús. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, ¿quién dice que la niña no está muerta? Jesús. Las personas alrededor, ¿qué veían? El muerto. Jesús ve más allá de nuestras circunstancias. Jesús ve más allá de lo que nos rodea, de lo que nos desespera. Jesús conoce la solución. Jesús tiene la respuesta. Y sus palabras para ti en esta mañana es: no temas. Tu situación puede ser difícil. Tu situación puede ser única, tu situación puede ser lo más desesperante, pero no temas. Cree solamente. Sigue ejerciendo fe. Sigue confiando en el Señor que te salvó, si eres hijo de Dios.
Quizás tú dices, pero mi vida es un desastre, mi matrimonio es un desastre, mis hijos son unos desastres. Confía, no temas, cree, sigue orando, sigue confiando. Jairo pudo haber perdido, pudo haber dicho a Jesús, pero para ti es fácil decir, pero mi hija está muerta. Pero él vino a la persona correcta. Él vino a Jesús y le dijo a Jesús, Señor, si tú vas a ir y tú tocas a mi niña, ella va a vivir. Él ya tenía esa fe. Pero viene la noticia más grave, más dura que ninguno de nosotros nos gustaría escuchar. Tu hija ha muerto. Y Jesús lo mira y le dice, cree, no temas. Y él entró, a pesar que las personas se burlaron de él en el versículo 40, y se burlaban de él, porque él dice, la niña no está muerta, sino duerme. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la niña de la mano, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo que, levántate. Ahora tú y yo podemos entrar en cualquier morgue y decir, a ti te digo, levántate. Y nuestra voz no va a traspasar, a no ser que Dios quiere usarlo para algo tremendo. Lázaro estaba 4 días muerto en la tumba, y Jesús le dijo que, Lázaro, ven fuera. Y el muerto escuchó y se levantó. 4 días. Este acaba de morir. Y Jesús le dijo, niña, a ti te digo que, levántate. ¿Qué dice el versículo 42? La niña se levantó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el poder está ¿en quién? En Jesús. Él es el único hacedor de milagros. Él puede sanar una enfermedad. Él puede sanar a los que están atormentados por Satanás. Él puede sanar a los que tienen flujo de sangre. Y Él puede sanar a los que acaban de morir. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si creemos en Jesús, viviremos. Él nos va a resucitar a una vida nueva. Él nos va a dar una vida que Él tiene preparado de buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ellos. Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, estoy seguro, si doy oportunidad, puede contar cómo Cristo le resucitó de esa vida de condenación y le dio una nueva vida para caminar para la gloria de Dios. Y cuando Jesús hizo este milagro, la niña se levantó, anduvo, y la gente alrededor se espantaron. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Crees? ¿Crees esto que acabas de leer? Podemos leerlo y no creer. Y decir, qué bonita historia. Un soldado viene a Jesús para pedir por su criado. 4 hombres traen a un paralítico para que Jesús lo sanase. Un hombre viene a buscar ayuda para su hija que estaba a punto de morir y murió. Una mujer, 12 años, padeciendo una enfermedad donde no había ya solución porque ya no había más esperanza, gastó todo. Todos vinieron a Jesús y salieron diferentes. ¿Por qué? Porque creyeron. Ahora dime, el 5.º punto o el 4.º punto, ¿y tú? ¿Cuál es tu situación? Llénalo.
Llena tu situación ahí, en este mensaje. ¿Cuál es tu situación que tú crees que Dios no te puede ayudar? Ya has leído, ya has entendido que si ejerces fe en Jesús, Él te va a ayudar. El que a mí viene, no le echo fuera. Jesús te va a salvar, Jesús te va a perdonar, Jesús va a transformar tu vida, Jesús va a encaminar tu vida en su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿Crees en Jesús? ¿Tienes alguna situación imposible para ti? Ven a Jesús, llévalo a Jesús. Arrodíllate en su presencia. Habla con Él. Derrama tu corazón delante de Él. Estos hombres no les importó la multitud alrededor. Ellos fueron a Jesús y buscaron la ayuda en Jesús y recibieron la ayuda que necesitaban. El último, cuando dijeron, tu hija ha muerto, su corazón se habrá partido porque dijo, mi esperanza se fue. ¿Y qué le dijo a Jesús? No temas. Hay solución. Pon tu situación delante de Jesús y dile a Jesús, necesito ayuda, creo en ti. Y Jesús tiene el poder suficiente para transformar cualquier vida. No hay nada imposible que sea para Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Casi 100 años, un hombre viejo. Sara, 75, 80 años, 90 años, y Dios dice, voy a darles un hijo. Ellos se rieron. Dios, es bien gracioso, dijeron. Una vieja como yo va a tener hijo, dijo Sara. Y Dios le dijo, ¿por qué te ríes? El año que viene vas a tener hijo. Y tuvo su hijo. Después ella misma dijo, ¿quién va a creer que una vieja da de mamar a un niño? Dios puede hacer cosas imposibles. Él es el experto. Y créanme, nosotros hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Y todos ustedes están sentados en un lugar de milagro. Todo esto, nada de esto hubiese sido posible si no fuese por Jesús, el Dios eterno. No somos nosotros. Yo no tengo poder para hacer ni un ladrillo, pero Dios sí. Yo no tengo para comprar ni una bolsa de cemento, pero Dios sí. Muchos de ustedes entraron por esa puerta, a pocos dieron cuenta de una vereda que está ahí. Se ha hecho esta semana. ¿Y quién lo hizo? Dios. No Juan, no Eva. Yo estaba tomando mi café viéndolos hacer. Y les invité mi café para que trabajen más. Pero es Dios quien está haciendo todo esto. Y vemos milagro tras milagro de Dios. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no arrodillarnos y agradecerle? ¿Cómo no exaltar y alabar el nombre precioso de nuestro Jesús? En hebreo le dicen Yeshua. Suena bonito, ¿no? Pero Él es nuestro Dios. Él es el Dios eterno, el que descendió de los cielos para caminar entre la humanidad y hacer los milagros que Él hizo, para probar y mostrar de que Él es el Dios verdadero. Pero podemos tener dos actitudes. Podemos creer en Él y decir de verdad Él es el Dios. O podemos ser como la multitud alrededor. ¿Y quién se cree? Y ver sus milagros. Escuchar sus palabras de libertad a estas almas cautivos por el pecado. Y Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados. Queda sana de tu azote. Los liberó a estas personas. Y podemos dar la vuelta e ir y ser el mismo incrédulo y no creerle a Jesús.
Es mi oración que Dios puede tocar tu corazón en esta mañana para que puedas crecer en fe y levantes esas capas caídas de tu situación y quitar tus ojos de tu situación y ponerlos sobre Jesús, el autor y consumador de la fe. Y venir a Jesús en esta mañana y decirle: Jesús, de verdad yo creo en ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Creo en Cristo como mi Salvador. Te acepto en mi vida como el único que me puede salvar. Reconozco que tú eres el Dios de mi vida si tú eres hijo de Dios. Señor, yo creo en ti. Perdóname por no creer en ti. Perdóname por correr de lugar en lugar buscando ayuda en humanos y en vez de irme y arrodillarme en tu presencia. Cristo Jesús está aquí en esta mañana y quiere ministrar a tu vida. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar.